2, 3 plus me. Monkeys in the barrel, don't send no more cheese. Mateo 13:44 dice así: el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante que en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Llámanos el día de hoy. Aquí estamos. Aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Sí, acá Roque le puedo pegar. Muchas gracias. Damos gracias también a todos los voluntarios que estuvieron el día de hoy, ¿verdad? Un aplauso a la Feñita, con la Connie, al César, a la Sofita, a la Andrea, a la Carla, que quizás no los vieron, pero igual hicieron algo, al Elian, al Pancho. Así que de verdad, gracias, chiquillos. Y así, los que se han puesto a disposición, al Javi, obviamente, que aquí ustedes lo vieron. De verdad, gracias, porque entendemos que vamos a ir escalando en el servicio y de eso se trata. No estamos para calentar una silla. Muy bien. Hoy comenzamos nuestra serie de mensajes, ¿verdad? ¿Para dónde vamos? O ¿para dónde vamos? Dijo, ¿verdad? Y estoy bien contento porque al final esto se trata de lo que nosotros nos vamos a fundamentar este año para trabajar. Y no significa que de aquí lo que pasó en febrero y marzo no es. No. Dios nos sorprendió, nos mostró una pizca de lo que... Cacha lo que estoy diciendo, una pizca de lo que Él quiere hacer este año, y no solamente este año, sino en la proyección que el Señor tenga de generación en generación, que al final es esto. Y sin duda, el día de hoy vamos a meternos en esto, de saber realmente para dónde vamos. Y sin duda los Youngs no está ajeno a la iglesia, ¿verdad? No somos la iglesia de los Youngs, no somos la iglesia de los jóvenes, somos los Youngs Renacer. Y como parte de Young Renacer, nuestra responsabilidad es servir y trabajar a todos en el mismo ritmo, ¿verdad? Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. Entonces jamás, ¿verdad? No vamos a diferir en eso. Y es por eso que nos unimos nosotros a la visión de nuestra iglesia, ¿verdad? Ahí en Isaías 54:2, ¿verdad? Donde podemos extraer los temas que el pastor compartía la semana pasada: ensanchar, no limitarnos, alargar nuestras cuerdas, ¿verdad? Reforzar nuestras estacas. Y nosotros nos hemos tomado de esto y hemos entendido que es un año de crecimiento. Y es curioso porque a mí lo que me encanta de ese texto bíblico es que dice, por lo que va a pasar. O sea, es un acto de fe el poder ensanchar la carpa, porque Dios está diciendo, algo va a suceder. Algo va a suceder y nosotros creemos en eso. Es por eso que nosotros entendemos y los pilares para este año que nosotros queremos tomar, entendiendo esta idea de crecimiento, es que queremos entender y crecer tanto en lo personal como comunidad. Crecer tanto en mi vida personal, en mi relación con Dios, pero también ser personas que sean luz para nuestra comunidad. No nos afanamos con los números porque se ven más lindas las fotos. Los números nos tienen que desesperar porque significa que hay más fiesta en los cielos. Entonces, para allá vamos. En que más gente pueda conocer lo que Jesús hizo en cada uno de nosotros. Que más gente pueda conocer que Él cambió nuestro lamento en gozo, en baile. Que Él nos sanó de nuestra depresión, de nuestra angustia. Que más gente pueda saber que hay un Dios sanador, un Dios libertador. Pero por sobre todas las cosas, que hay un Dios que fue capaz de hacerse hombre, morir y resucitar. Entonces, en medio de esto, y es en medio de esta misma circunstancia, que obviamente esto tiene que hacerse continuamente en nuestra vida diaria,
pero hemos querido y creemos que también es bueno hacerlo en comunidad. Así que prepárense para fin de mes, porque nos vamos para la calle a poder hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a poder salir de este lugar y entender de que hay gente que necesita de Jesús. Así que a fin de mes, el culto, nos vamos a juntar acá y vamos a ir a un lugar y va a haber alguien que nosotros creemos y que Dios ha levantado para poder hablar públicamente, mientras nosotros obviamente hablamos a las personas que van pasando y están entrando ahí. Así que prepárense para ese día, oren, creemos en el mover de Dios. Como decíamos el otro día, sanar en la iglesia es fácil. Predicar aquí es fácil. Hay que hacerlo afuera. Eso es, el reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús. Por tanto, sanen a los enfermos, curen a los leprosos, liberen a los endemoniados, anuncien la paz. Y eso es lo que vamos a hacer. Y en medio de esto, y aquí va también el nombre del mensaje del día de hoy, entendemos que hay algo que tenemos que entender y tenemos que vivir, y que es sumamente importante para cada uno de nosotros, y voy a ir volando, o eso espero, y esto nos va a ayudar para poder lograr nuestros objetivos. Hoy día nosotros vamos a ver unos fundamentos que sin duda nos va a ayudar a poder salir adelante, seguir y creer en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros este año. Es por eso que el mensaje del día de hoy, y es algo que esperamos que se impregne en tu corazón, son los valores del reino. Valores del reino, de eso hoy día vamos a hablar, valores del reino. El capítulo que nosotros acabamos de leer, ahí está, bueno, el capítulo, como es el mismo fondo, pensé que era la misma imagen, bueno. El capítulo que nosotros acabamos de leer es una locura. Es una locura. Jesús deja de predicar en las sinagogas y empieza a predicar en la playa. ¿Alguien siente un llamado a predicar en la playa? El John Fest en playa un día. Lo dije, alguien lo va a anotar y me lo va a sacar después. Es una locura porque a Jesús ya empiezan a molestar a los fariseos y no significa que estaba prohibido que él entrara a la sinagoga, sino que significaba que no había solamente gente con hambre en la sinagoga, sino que iba a haber algún escriba, algún fariseo escuchando a ver qué estaba diciendo Jesús, esperando algo para apedrearlo o para hacerle alguna cosa. Entonces vemos un cambio en el ministerio de Jesús. Pasa de predicar quizás en la comunidad, en la sinagoga, a predicar afuera, al aire libre. Y es cuático. Es cuático pensar que la iglesia, entre comillas, de ese tiempo le cerró las puertas a Jesús. La iglesia de ese tiempo le cerró las puertas a Jesús. Pero Jesús, como siempre, ha entendido que no se trata de un templo, un lugar físico, sino que la iglesia es una construcción de personas enfocadas en algo. Y Él es el Señor, Él sabe que donde sea Él podía predicar y Él podía hablar. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Nosotros lo hemos dicho un montón de veces, no nos podemos limitar a este lugar físico. ¿O acaso Dios no se movió en los grupos pequeños el día jueves? ¿Verdad? Es porque Dios no tiene límites y el poder de su palabra sigue siendo el mismo en este lugar o donde estemos. Y tiene que causar el mismo impacto. Hay gente que dice, hay profesores de homilética que dicen que un buen sermón es muy bueno cuando tiene el impacto, el mismo impacto al ser expuesto que al ser leído. Esa es la ventaja de Jesús. Esa es la ventaja de Jesús. Y nosotros entendemos que tenemos que causar el mismo impacto aquí adentro como afuera. Y en medio de esta realidad, Jesús empieza a predicar en parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son historias cortas. Jesús era el rey de la historia corta en ese tiempo, era como Álvaro Sala, ¿verdad? El rey del chiste corto aquí, pero aquí Jesús, el rey de la historia, eso fue muy antiguo, ¿no? Sí. Tenía que haber sido Diego Rutia. No, muy antiguo ahí, los mayores de... ya. Muy bien. Y el tema es que una parábola se puede definir como una historia terrenal con una implicación celestial. Es una historia terrenal con algo divino, con algo precioso. Y es bacán porque esta usualmente debería tener un impacto inmediato.
Ese era el objetivo de la parábola, un impacto inmediato. Y no vamos a entrar a definir todo lo que es una parábola porque podríamos estar aquí todo el día, pero hay una particularidad de estas parábolas que estaban hechas para la gente que realmente quería entender. Las parábolas estaban hechas y esconden la verdad de los que son demasiado flojos para pensar o están demasiado cegados por los prejuicios para ver. Entonces por eso en un momento Jesús predica y nadie le entendió, la gente se fue y Jesús muy tiernamente se da vuelta y le dice a sus discípulos, ustedes también se van. Es porque la parábola intenta mostrarnos la verdad, pero algo tienes que hacer. La parábola revela la verdad al que quiere la verdad. Y no al que busca, ¿qué dice acá? Al que quiere la verdad. Y son historias que son totalmente contextuales a la realidad del momento. O sea, un tips de estudio. Si quieres entender bien, muy bien las parábolas de Jesús y entenderla como la gente que estaba ahí, tienes que estudiar un poquito el contexto. Porque eso nos va a ayudar y la me voy así. A esto se refiere. Dicho esto, analicemos la palabra de Jesús. El rey 44 dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Sin duda es un misterio porque no entendí nada. Nada se imagina. Y puede ser también porque estamos bien alejados de la realidad de Oriente. Estamos un poco alejados. El punto es que antiguamente habían bancos. Pero los bancos no estaban a disposición de cualquier gente común. Habían bancos, pero no cualquiera podía acceder a un banco para guardar su dinero. El día de hoy, ¿verdad? Tenemos un montón de cosas que podemos hacer en el cuenta corriente Santander, FAN, ¿verdad? Match, Tempo. Esto no es propaganda, sí. Y un montón de cosas. El punto es que la gente de este tiempo, ¿qué hacía con las cosas de gran valor? Las escondía bajo tierra. Hacía un hoyito y escondía las cosas más preciadas que tenía, también entendiendo que Israel era una ciudad o era una población, o lo que conocemos hoy día como Palestina, era una población que muchos historiadores dicen donde más guerras se libraron en el antiguo tiempo. Entonces en cualquier momento algo podía pasar, entonces había que tener guardaditas las cosas en el caso de que pasara o pudieran volver al lugar, poder de nuevo excavar y poder recuperar sus cosas preciadas. Entonces era muy común que hubieran cosas escondidas ahí en la tierra. Un historiador llamado Josefo dice que el oro y la plata y todos los muebles valiosos que tenían los judíos se depositaban bajo tierra ante las fortunas inciertas de la guerra. O sea, siempre se preparaban de tal forma que algo podía pasar, obviamente. Algo pasaba, siempre pasa algo, Matías lo hubiesen dicho, ¿verdad? Siempre pasa algo, entonces había que esconder todo ahí. Todo ahí. Pero la pregunta es, ¿qué valor podemos obtener de lo que acabamos de leer? ¿Qué valor podemos entender? Y el valor número 1 es que aún en medio de lo cotidiano, un spoiler ahí, aún en medio de lo cotidiano te puedes encontrar con Dios. Este hombre estaba en sus quehaceres cotidianos. Estaba cavando y lo más probable es que estaba cavando bien hondo. Él no dice que estaba buscando un tesoro. La Biblia no habla que él estaba... no, la Biblia no nos dice eso. Jesús nos muestra eso. Nos muestra a un hombre que estaba cavando y de repente se encontró con un gran tesoro. O sea, en medio, y lo más probable que obviamente por la geografía y por la historia entendemos que era un hoyo bastante profundo. Entonces, este hombre estaba haciendo las cosas bien. Estaba haciendo las cosas con excelencia. Estaba haciendo las cosas como realmente debían hacerse. ¿Qué quiero decirte con esto? En medio de tu excelencia, en medio de tu trabajo, en medio de tus estudios, Dios está. En medio de tu excelencia, Dios también se revela.
En medio de tu esfuerzo, en el liceo, en la universidad, en el trabajo, Dios también aparece. Y Dios también está. En medio de todo esto, Dios está mirando con atención y sintiendo honra por tu buena excelencia y tu buen desempeño. Querido John, aún en medio de lo cotidiano que parece tal vez tan raro, tan random, es que Dios, Dios está ahí. Y en medio de eso cotidiano Dios te puede hablar. Hemos escuchado, ¿verdad?, algunas historias que de repente uno está trabajando y viene el Espíritu Santo. ¡Oh, Señor! Y puede pasar. Y puede pasar. Y va a pasar. Porque cuando entendemos que todas las cosas las tenemos que hacer para el Señor, entendemos que aún en medio de nuestros estudios, trabajos, donde nos estemos desarrollando, estamos ministrando a Dios con nuestra excelencia. Entonces quizá alguien puede decir, es que yo nunca siento a Dios en las cosas que hago. Lo más probable es que no lo estamos haciendo con excelencia. Lo más probable es que quizás no lo estamos haciendo bien. Lo más probable es que quizás no nos estamos desempeñando de la mejor forma. Entonces, es cuático saber esto. Saber que hay un Dios que está aún en medio de las cosas más cotidianas. Y sin duda esto nos tiene que llevar a un gozo y una verdadera felicidad y satisfacción al sentir al Espíritu Santo en lo cotidiano. Una vez más, Dios está más cerca tuyo de lo que te imaginas. Él está ahí mientras estudias, mientras lees, mientras te esfuerzas. Aprendamos a sentirlo aún en medio de lo cotidiano. Valor número 2. Vale la pena el sacrificio por habitar en el reino. ¿A qué nos referimos con reino? Según la oración de Mateo 6:10 podemos ver que Jesús hace una particularidad y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Un gran teólogo lo definiría así. El reino de Dios es un estado social en la tierra en que la voluntad de Dios se hace perfectamente como en el cielo. Una vez más, el reino de Dios es un estado social en la tierra en que la voluntad de Dios se hace perfectamente como en el cielo. Barclay, para que lo cité. Por lo tanto, vivir en el reino de Dios es aceptar la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Vale la pena el sacrificio por hacer la voluntad de Dios. Vale la pena. Vale la pena tu sacrificio, vale la pena tu esfuerzo. Vale la pena dormir un poquito menos por buscar al Señor. Vale la pena renunciar muchas veces a nuestras ambiciones personales por hacer la voluntad de Dios. Vale la pena muchas veces renunciar a todo aquello que lo único que hace es sobajearnos el ego en la espaldita diciendo, vamos, si estás bien por seguir la voluntad del Señor. Vale totalmente la pena asumir y abandonar hábitos que no agradan al Señor por hacer su voluntad y por agradarlo a Él. Vale totalmente la pena aceptar y asumir la disciplina y la corrección del cielo para que nuestra vida vaya bien y estemos plenos. Vale la pena, en otras palabras, totalmente tomar la cruz y seguirlo. Vale la pena. Vale la pena hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque no vas a encontrar mayor gozo, no vas a encontrar mayor fe, no vas a encontrar mayor esperanza, no vas a encontrar mayor consuelo que la voluntad perfecta de Cristo. Partiendo que la voluntad de Él es que todos se salven. Y desde ahí para adelante nuestra vida empieza un camino de poder diferir y entender cuál es la voluntad de Dios. Querido amigo, querida amiga, antes que cualquier cosa, la voluntad de Dios la encontramos en su palabra. Nosotros creemos totalmente en lo profético, lo creemos, lo vivimos, nos gozamos. Pero esta es la mayor palabra profética del Señor. Aquí está la Escritura.
inspirada por el Espíritu Santo. Y en la Escritura encontramos a la palabra, que es Jesús. Y esa se hace viva en cada uno de nosotros. Vale la pena quitarle 10 minutos a Netflix y buscar y leer la Biblia para poder encontrarnos con la presencia de Dios, para poder encontrarnos con la voluntad del Señor. En otras palabras, una vez más, vale la pena, valor número 2, vale la pena el sacrificio por habitar en el reino de Dios y estar plenamente en su voluntad, porque ahí vas a estar bien. Y si hasta el día de hoy dices, es que yo no sé cómo está mi vida, no sé cómo voy, no sé cómo las cosas que me están pasando, hoy es un buen día para decirle al Señor, yo necesito habitar en tu reino y hacer tu voluntad. Y hacer tu voluntad. Pero déjame decirte, vale totalmente la pena. Versículos 45 y 46. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas. Aquí está el que busca. De primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. En el mundo antiguo, las perlas eran algo sumamente valioso. Y no valioso precisamente por el valor que tenían, sino porque la gente de este tiempo apreciaba demasiado la belleza de las perlas. No era tanto por lo que costaban, sino por la hermosura y como el deleite visual que las perlas tenían. Y había un anhelo general de tener perlas. Y la fuente principal de perlas en este tiempo era a las orillas del Mar Rojo, o lo que hoy día también nosotros más allá conocemos como las islas de Gran Bretaña. Ahí estaban las mejores perlas, o sea, igual lejos de la provincia de Israel. El punto era que habían comerciantes que dedicaban toda su vida de ir de comercio a comercio para encontrar perlas y poder adquirir una y poderla llevarla a su casa y que todos puedan ser deleitados por la hermosura de las perlas. Y es cuático comprender que el reino de los cielos se compara con una perla. Porque como decíamos, tener una perla en el tiempo antiguo era algo maravilloso. Por lo tanto, esto quiere decir que si las perlas era algo maravilloso, el decir que el reino de Dios es como una perla, es decir, que lo más maravilloso del mundo es habitar y encontrarnos con el reino de Dios. Lo más maravilloso del mundo es poder vivir en plenitud con el Señor, aceptando su voluntad, aceptando su salvación. Y de aquí desprendemos el valor número 3. Hacer la voluntad de Dios no es algo áspero, gris o agónico, sino algo maravilloso. Antes se burlaba harto de esto la gente, pero yo no lo he escuchado tanto este último tiempo. Que le preguntan, ¿cómo estás? A la gente. Mal. Pero, como mal, gracias a Dios, algunos la muletilla. Así como mal, pero vamos, el Señor está con nosotros. Pero un sentimiento de pobreza, un espíritu de orfandad tremendo, de no poder vivir al Señor como Él es. Y recordemos lo que habíamos dicho anterior, lo que era el reino de los cielos, que es aceptar y hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte esto, en la voluntad de Dios encontraremos verdadera felicidad y plenitud. Y esto no quiere decir que todo va a ser fácil. Esto no quiere decir que esto va a ser sencillo. Esto no quiere decir que todo va a ser simple. Recuerdo creo que fue el año antepasado cuando pasó todo esto de los talibanes nuevamente. Y salen varios videos de lo que estaba pasando y de lo que estaba sucediendo. Y la gente que estaba en ese lugar en un momento dijeron, ¿qué hacemos? ¿O nos quedamos encerrados, escondidos? ¿O aprovechamos esto para ya salir a la calle y predicar? Muchos de ellos obviamente murieron, están perdidos. Pero había un hambre y un deseo de poder hacer la voluntad de Dios que iba más allá del dolor, que iba más allá del sufrimiento, que va más allá
va más allá. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Todo el dolor que sintió Jesús no es nada comparado cuando una persona lo acepta en su corazón y es escrito su nombre en el libro de la vida. El sufrimiento de este tiempo es pasajero. Es pasajero. El libro de Corintios nos habla, y lo hablábamos el domingo, hace unos domingos atrás, es como un peso de gloria, dice. Es cuático, lo he dicho como un montón de veces. Es impresionante entender esto, porque nos dice que esta vida terrenal es ligera comparado al peso de gloria que tendremos en la deidad. O sea, tus problemas, tus deseos quizás te hacen inclinarte, pero no son capaces de derrumbarte. Lo que sí es capaz de derrumbarte es el peso de gloria que vamos a recibir en el cielo para cuando lo adoremos. Entonces, la voluntad de Dios, aunque pareciera ser tan compleja, tan difícil, sin duda es un lugar de plenitud y de gozo. Para el pueblo de Israel, sin duda, fue difícil los 40 años en el desierto. Y obviamente, uno dice se lo merecían, ¿qué sería para nosotros, verdad? Pero se condoriaron. Pero sin duda fue difícil el trayecto. Pero yo me imagino cuando entraron en la tierra prometida, el gozo que deben haber sentido. Voy a ser bien alegórico con lo que voy a decir. El camino a la cruz fue difícil. A Jesús lo escupieron, le pegaron. Hay extractos que hablan de que la espalda de Jesús estaba totalmente destruida. O sea, fue tanto antes de eso que su nivel de estrés fue tanto que se reventaron sus vasos capilares, sudó sangre. El loco la pasó mal, la verdad. Le pusieron una corona de espinas, lo escupieron, lo vuelvo a decir eso porque lo colgaron en una cruz. Fue tanto la pérdida de su sangre que llegó a salir hasta agua. Pero yo me imagino ese día Jesús entrando al cielo también. Y diciéndole al Padre, se pudo. Entonces, el camino muchas veces es difícil. Pero la Biblia dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros y su vara y su cayado nos infundirán aliento. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Qué quiero decirte con esto? Vale la pena. Vale la pena. Y el hacer la voluntad de Dios, aunque pareciera ser que está en oscuro, créeme que es algo precioso, hermoso, que te va a llenar realmente tu corazón. Hoy día Jesús quiere partir impactando tu corazón, diciéndonos que la plenitud mayor viene cuando Él vive en nosotros. Cuando Él vive en nosotros. Créeme, no hay otra forma de encontrar verdadera paz y gozo. No hay otra forma de valorar esta vida de verdad. Lo poco y nada que la podemos valorar de verdad, que haciendo la voluntad de Dios. Que haciendo la voluntad de Dios. Te lo digo de esta forma. Antes de irme al seminario bíblico siempre busqué qué estudiar. Siempre busqué qué estudiar y si Angelito me puede ayudar, por favor. Siempre busqué qué estudiar, siempre busqué qué hacer. Era una carrera, era otra carrera. Vamos acá, vamos allá. Esto, otro. Un lado muy humanista, de repente demasiado. Y yo sentía que tenía las capacidades de poder haber estudiado cualquier cosa, la verdad. Re agrandado, loco. Pero sí es verdad. Pero nada se comparó al primer día que me senté en esa sala de clase con una profesora que era terrible, que decía, ustedes son estudiantes de Biblia tienen que saber. Y escuchar que Jesús nos justificó una vez más, que nos redimió. Y tomar apuntes con cuadernito y ver después las páginas del cuaderno y haberlo dejado todo en parte y haberme ido y haber estudiado y estar lejos de los papás, pasar hambre en su momento igual.
¿Lo volvería a hacer? No, no. No quizá esa instancia, pero sí dejarlo todo por el Señor, sí. Sí. Vale la pena el llanto, vale la pena las lágrimas, vale la pena el esfuerzo de salir adelante. Vale la pena, vale la pena. Yo me imagino que es como, no sé, la Connie, la Maripi, entrar a la sala de clase y enseñar, y es como ¡ah! Pero también el Señor tiene algo preparado también para el propósito de tu vida en el área ministerial. Y sin duda no hay mayor plenitud, ya sea que te desenvuelvas como un profesional excelente y que tu testimonio y tu vida pueda mostrarle a otros de Cristo, como también si decides y estudiar y prepararte para el ministerio. El punto es el siguiente: la voluntad de Dios, a pesar de que se ve áspera, complicada, encontramos plenitud. Recuerdo una de mis compañeras del Instituto Bíblico venía de una familia muy pudiente, muy pudiente. Y cuando ella estaba estudiando odontología, y cuando termina, se supone que iba a estudiar, y dijo, no voy a estudiar. ¿Y qué? Le dijeron los papás, me voy al Instituto Bíblico. Y cuando se fue al Instituto Bíblico fue muy cuático, porque estaba acostumbrada a otro tipo de vida. Y esta niña, ¿qué pasó? Que nosotros nos empezamos a dar cuenta de que a veces no tenía desayuno y cosas así, o los fines de semana no comía. Y nosotros supimos después, ella nos contó un día, abrió su corazón, que cuando ella decidió irse al Instituto Bíblico, sus papás le cortaron toda la provisión económica. Y ella postuló a hacer una beca de limpieza en el Instituto Bíblico. La beca de limpieza en el Instituto Bíblico, yo creo que no se lo doy a nadie, la verdad. Porque era que limpiar un templo para 2.000 personas, para 1.000 personas sola. Todo el Instituto Bíblico, el patio. Y ahí estaba. Y lo hacía y pagó su estudio. Y tú le preguntas, ¿y cómo estás? Estoy bien, po. Estoy estudiando. Es porque a pesar de que se ve todo tan gris y tan todo oscuro, hay tanta plenitud en la voluntad del Señor. Hacer la voluntad de Dios no es algo áspero. Que te quede claro eso, no es algo áspero. Y por último, valor número 4. Solo hay una perla de gran valor. Sin duda hay perlas que también son hermosas, que también son preciosas, que también podemos encontrar valor y belleza. Sin duda hay perlas que podemos encontrar en el conocimiento, en medio de los estudios, en medio de los logros, en medio de la felicidad momentánea. Perlas que podemos encontrar en las relaciones interpersonales. Hay perlas hermosas también que podemos encontrar en la ayuda a los demás, pero ni siquiera con fines de poder mostrarles a Cristo, sino porque una persona es generosa, le gusta ayudar. También podemos encontrar esas perlas hermosas. Y sin duda también en esos lugares hay belleza. Pero déjame decirte, nada se va a comparar a la belleza de aceptar la voluntad de Dios. Si esto está bien lindo, está bien bonito, tus sueños están preciosos, tus anhelos personales están espectaculares, el deseo de querer surgir, wow, impresionante, tus ambiciones personales están bien, pero nada se va a comparar a hacer la voluntad de Dios. Nada se va a comparar a hacer su voluntad. ¿Estoy hablando de renuncia el día de hoy? Sí. Porque es lindo saber que la mayor perla es la obediencia y hacer la voluntad de Dios, y esto nos hace amigos de Dios. La perla de mayor valor para tu vida, sin duda, es la voluntad de Dios.
Está precioso lo demás. Está hermoso. Está hermoso. Pero la perla de gran valor es la voluntad de Dios. Con lo otro te vas a estar bien. Con lo otro te vas a sentir mejor. Lo otro te va a ayudar. Pero nada va a hacer que te sientas tan pleno como la voluntad de Dios. El joven rico se le acerca a Jesús y le dice: he cumplido todos los mandamientos. Y Jesús le dice: ya, vende tus posesiones y sígueme. ¿Estaba mal que el joven rico tuviera riquezas? No. ¿Estaba mal que el joven rico tuviera una buena situación económica? No. No estaba mal. O sea, a Jesús hubo mucha gente que le aportaba económicamente, no estaba mal, venía como el dedo. Judas se estaba asomando las manos ya cuando... Vamos, que dijo que... Primera ofrenda, vamos. No estaba mal, pero había algo más grande en su corazón que iba a ser una disyuntiva quizás para este joven. Escogió la perla linda, pero no escogió la mejor y la más maravillosa. Solo hay una gran perla de valor y esa es la voluntad del Señor. El vivir en el reino de Dios. Esta parábola sin duda encontramos similitudes, pero también una diferencia. Vemos que uno estaba buscando y que el otro encontró. Uno estaba buscando y el otro encuentra. El punto es este. El resultado de una búsqueda por la voluntad de Dios, al resultado de encontrarnos de repente que Dios te llamó a la voluntad de Dios, tiene que ser el mismo: gozo, alegría y entrega. Porque esto tiene que ayudarnos a entender que quizás tú estabas llevando tu vida de una forma, íbamos por acá y aquí está todo, y yo estoy seguro que aquí está la voluntad de Dios, y vamos caminando, y de repente se te aparece Jesús y te dice: no. Pero Jesús, pero amar, pero Jesús, no te conviene. Y fue repentino y te encontraste, chocaste con la cruz literal, ¿verdad? Y te diste cuenta que no era para allá la dirección. Y pensabas que estabas en la voluntad de Dios, como me pasó a mí en un momento. Y que tuve que sufrir y que tuve que llorar porque creía que estaba en la voluntad de Dios. Y no dudo que me sirvió un proceso en particular, pero creía que iba alineado a la voluntad de Dios y de repente ¡fa! ¡Pum! ¡Ayuda! Y verte y decir: Señor, ¿pero qué pasó? Si íbamos tan bien, Señor, aquí estaba el ministerio, aquí iba a surgir, aquí me iba a entregar, aquí mi nombre se iba a conocer. Estaba haciendo la voluntad de Dios, sí, estaba predicando, sí, estaba sirviendo al Señor, sí, pero no era lo que Dios tenía para mi vida. Y de repente yo voy caminando, ¡pam! El Espíritu Santo, y en medio de la vergüenza Dios te levanta nuevamente y entiendes que el sufrimiento valió la pena. Pero quizás hay otros que son más vivos que yo y se han dedicado a buscar la voluntad de Dios desde el comienzo, alejados del orgullo, y han buscado y están buscando y están buscando y están buscando y están buscando. Ninguno de los dos es más grande que el otro, sino que los dos necesitan el mismo impulso. Entender que el mejor lugar, el mayor tesoro, la perla de mayor precio es hacer la voluntad de Dios, porque eso realmente va a ser de bendición para tu familia, porque eso realmente va a ser de bendición para tu comunidad, porque eso también va a ser de bendición para este país, para esta comuna. Hacer la voluntad de Cristo va a hacer que nosotros podamos crecer espiritualmente, pero también como comunidad, que se entienda que hay un Jesús todopoderoso que vino a morir por cada uno de nosotros. Estar en la voluntad de Dios nos ayuda a entender y a ser de bendición para otros.
no solamente de bendición para nosotros mismos. No, yo estoy en la voluntad de Dios, aleluya, muy bien, glorioso. No, hacer la voluntad de Dios es bendecir la vida de los demás, trayendo el mensaje que el reino se ha acercado. Se ha acercado. Se ha acercado. Déjame decirte, Dios te va a sorprender en tu vida cotidiana y te va a llamar y va a hacer lo que quiera contigo. El que está buscando, créeme que en algún momento, en medio de tu excavación, te vas a encontrar con el gran tesoro que Dios tiene preparado para tu vida. Pero quiero que te quede esto en mente siempre, siempre. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Vale la pena, querido John. Vale la pena que su presencia y su reino, entendamos esto, su presencia y su reino, hasta lo más cotidiano lo podemos encontrar. Vale la pena entender que nos podemos encontrar, que vale la pena plenamente el sacrificio por habitar en el reino. Debemos entender que hacer la voluntad de Dios no es algo áspero, y debemos entender que solo hay una perla maravillosa de gran valor. Hay alguien acá el día de hoy que le quiera decir al Señor: yo necesito estos valores en mi vida. Hay alguien acá que le quiera decir: Señor, yo necesito tu reino. Créeme, quizás tú vas en camino a tu vida y crees que vas perfecto y tú dices: yo decidí esto, pero créeme que hoy día Jesús se puede aparecer y chao. Que quizás puedas decir es que la voluntad de Dios implica dejar muchas cosas. Créeme que vale completamente la vida cumplir la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios es muy cuática. Quiero decirte, vamos, seamos valientes. Sin duda, en la voluntad de Dios encontrarás verdadero gozo y encontrarás verdadera paz. Es que me gusta como estoy. ¿Sabes? Te gusta como estás porque tal vez todavía no estás en la voluntad de Dios. Y cuando estés ahí, créeme que todo va a ser hermoso y precioso. No sabemos lo que es la vida hasta que estamos en la voluntad perfecta de Dios, cumpliendo nuestro propósito en Él. Habrá alguien el día de hoy que le quiera decir al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que soy, aquí está mi vida, yo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo necesito. Habrá alguien acá que le quiera decir al Señor: yo necesito que los valores del reino se hagan visibles en mi vida. Yo necesito que los valores del reino se prendan en mi corazón. Hay alguien el día de hoy que le quiera decir al Señor, Señor, por favor, aquí está mi vida, considérame.